Muy buenas noches, estimados hermanos, Dios me les bendiga. Quien les habla, su hermano Eduardo Barreto, vicepresidente nacional de nuestra Unión Varonil Bautista Misioneros de Venezuela. Y bueno, siervos, seguimos aquí, continuamos con el estudio Un líder al estilo de Dios, algo en el cual venimos trabajando desde hace ya 3 semanas, algo que quedó de la capacitación que tuvimos en las instalaciones del CCMI en el campo Carabobo. Hermanos, queremos seguir animando a cada uno de ustedes como caballeros que se están preparando a poder continuar preparándose. Y también aquellos que aún no se han anexado, todavía hay tiempo. Hoy continuamos con la segunda semana, pero en realidad es la tercera clase porque la primera semana la dividimos en 2, ya que queríamos darle una buena introducción de cuál era el material en el que estamos trabajando. Y hoy corresponde a nuestro hermano Luis Golindano. Tiene esa responsabilidad de dirigir esta lección, esta segunda semana de la clase y del libro en el cual estamos estudiando, basado ahorita en Primera de Samuel. Y bueno, hermano Luis, el tiempo es tuyo, pero antes de que comenzara, me gustaría que el presidente, nuestro hermano Domingo Escalona, tuviera el tiempo de oración y sus palabras para que el Señor sea dirigiendo nuestras vidas en lo que vamos a tener aquí de espacio para el estudio del día de hoy. Buenas noches, queridos hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Continuamos esforzándonos en esta capacitación. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Que sea Él obrando en nuestras vidas para nuestro bienestar. Oramos entonces, hermanos. Padre, amado y Señor Todopoderoso, te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos das de servirte, de cada día esforzarnos a buscar más de tu presencia, de conocerte más, para no pecar contra usted. Te alabamos y te bendecimos por este tiempo que nos reunimos como varones a nivel nacional para escudriñar tu palabra y conocer más de ti, y que podamos ser esos obreros aprobados, llamados por usted. Te alabamos y te bendecimos, y usa a nuestro hermano Luis Golindano para que esta enseñanza pueda llegar a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. 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 No, me dice si inició. Bueno, hermano Luis, el tiempo es suyo. Ok, amén. Mis amados hermanos, buenas noches. ¿Sí se oye? Fuerte y claro. Qué bueno, hermano. Sí, yo quiero darle gracias a Dios, de verdad, por todas las oportunidades. Quería motivar a todos mis hermanos aquí de la Unión Varonil que valoremos cada oportunidad que el Señor nos da para aprender, para crecer y para aplicar lo que aprendimos. Y bueno, de verdad me siento honrado poder estar compartiendo un poco acerca de este gran material, que si nos damos cuenta es bastante claro. El material es bastante claro, prácticamente habla solo, ¿verdad? Pero bueno, entre los hermanos podemos aportar, añadir, ayudarnos ahí, leyendo juntos y con lo que ya hemos leído, y aportar opiniones. Quería hacer un pequeño comentario. Gracias a Dios. Bueno, este fin de semana tuvimos un campamento de liderazgo a la Unión Nacional Bautista de Jóvenes. Y bueno, pude dentro del campamento compartir con un grupo de líderes en un devocional. Y bueno, pude tomar un poquito de lo que aprendimos con el hermano Rigoberto, de la guía que él nos dio, y un poco con esta guía, más algo que bueno, que ya tenía preparado, y compartir por allá con los jóvenes. O sea que gracias a Dios por todo lo que estamos aprendiendo. De verdad que soy de las personas que pienso que no estamos por casualidad en ningún lugar, o no fuimos a pasear a ningún lugar, o no, todo lo que Dios nos permite en algún momento lo vamos a utilizar para su gloria. Amén. Amén.
Amén, amén. Amén, mi hermano, amén. Amén. Bueno, yo destaqué, aunque lo vamos a leer todo, ¿verdad? Estamos iniciando la segunda semana y destaqué dos frases de esta introducción: la palabra valentía y la palabra fortaleza. Creo que viendo lo que hace con la lección anterior. Y bueno, voy a estar viendo en la semana anterior, vimos la falta de valentía de Samuel, que el liderazgo efectivo requiere valentía y fortaleza. Estamos en la página 15. Tenemos con mayor profundidad la vida de Samuel, para ver qué podemos descubrir acerca de la fuente de su valentía y cómo trató con los desafíos de su liderazgo. Mientras leamos, procuremos considerar estos principios a la luz de nuestra propia esfera de influencia, es decir, a qué nivel nos ha llamado Dios a liderar y cómo podemos ayudarnos estas verdades a cumplir el rol. No importa, es para hacer una transferencia. Ok. Bueno, me puede... ¿Sí? Nos iban a hacer una transferencia. Ya silencié. Ya le iba a dar mi pago móvil, ya iba a mandar mi pago móvil de una vez. Hermano, quisiera hacer nuevamente el énfasis. El líder esforzado y valiente. Esforzado, lo hemos utilizado, bueno, yo creo que en 1000 predicaciones. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y pareciera que lo repetimos como un amuleto o como algo, no sé si decirlo, superficial. No entendemos que esas dos frases son importantísimas y que van acompañados de un yo estaré contigo. Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. El Señor quiere que nosotros creamos en Él y que, bueno, nos esforcemos y echemos para adelante. Amén. Ok. Amén. Dice por acá, observa. En la primera intervención registrada de Samuel, luego de la muerte de Eli, él desafió al pueblo a probar su lealtad para con el Señor, abandonando sus dioses extranjeros y confiando solo en Dios para su protección y liberación. Entonces, voy a leer, todos vamos a leer en conjunto, Primera de Samuel, del capítulo 7, el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 3 al 6. El pastor Elier, el sábado compartió con nosotros y bueno, nos dijo esa corrección, es primero de Samuel, porque es el primer libro, no es una carta, ¿verdad? Y nos dan aquí unas referencias, o nos motivan a hacer algo. Dibujar con un rectángulo alrededor de cada referencia a Samuel, incluyendo sus pronombres. Dibujar con un corazón sobre cada mención de la palabra corazón. Y marcar cada referencia a la casa de Israel o los israelitas, incluyendo los pronombres, con una estrella como esta, que es la estrella conocida, ¿verdad? Como la estrella de David. Entonces, vamos a estar leyendo ahorita, en este instante, 1 Samuel 7, del 3 al 6. Pero quisiera preguntar si se entendió lo que se va a hacer, aunque es algo sencillo. Marcar con un recuadro cada vez que esté hablando de Samuel, con un corazón cada vez que se mencione la palabra corazón, y con la estrella, esta estrella, cada vez que se esté hablando de la casa de Israel o de los israelitas. ¿Es así? ¿Estamos activos amén, con cero. eso? Amén, amén. Sí. Claro. Okay. Perdón, no comprendí. Yo no comprendí. Tengo que marcar con un corazón cada vez que se hable, se mencione
¿En dónde marco? Se diga corazón. Ahí en su guía, cada vez que hable de corazón, ok. Ajá, usted me marca un corazoncito. Ok. Gracias. Leemos, bueno, la palabra del Señor en 1 Samuel 7, del 3 al 6. Y dice, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel. Ahí vamos marcando. Ahí vamos marcando el rectangulito cuando habla de Samuel. Y vamos hablando, marcando la estrella cuando se menciona a la casa de Israel. Y mire lo que habló Samuel a la casa de Israel. Si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, ahí vemos la palabra corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot y dirijan su corazón, ahí vemos otra vez la palabra corazón, al Señor y sírvanle solo a Él. Cuando dice sírvanle está hablando a Él, y Él los librará de la mano de los filisteos. ¿Él librará a quién? A los israelitas. Ese es el versículo 4. Dice Mano Luis, dígame. Mano Luis, disculpa, se te olvidó decir que marquemos donde aparece. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel, marcamos Israel. Si es que ustedes está hablando del pronombre. Ok, está hablando de Israel ahí en ustedes también. Marquen ustedes. Se vuelven al Señor con todo su está haciendo referencia también al pueblo de Israel. Pueden marcar su con una estrella. Ok. Entonces quiten de entre ustedes, vuelve a hablar sobre el pueblo, marcar ustedes con una estrella, los dioses extranjeros y Astarot, y dirijan su, marcamos nuevamente su corazón al Señor, y diríjanle, ya tú hablaste de diríjanle, marcamos, y solo a Él, y los librará. Continuamos. Sírvanle también. Correcto. Puedes continuar. Sí, ok, perfecto, mi hermano, gracias. Seguimos en el versículo 5. Y Samuel dijo... El 4. En Mispa a todo Israel. Y yo oraré al Señor por ustedes. Ese ustedes también es Israel, está hablando de Israel. Hermano, un segundito. Aló. Aló, ¿me escuchas? Aló, sí, te copio. En el 5 donde dice y yo. Sí, y yo. Ese yo está Samuel. Sí. Y yo está haciendo referencia a Samuel, sí, correcto. Se oye, disculpen. Sí, hermano. Sí, hermano Luis, listo. Fuerte, claro. Hermano. Me colgó aquí, no sé. Continúe. Creo que se quitó la cámara. No sé si se oye. Sí. Se oye, pero no se te ve. Coloca la cámara porque necesitamos que te veas. Para YouTube. Hermano, no sé si se oyen, yo no oigo nada. Sí, te copiamos, hermano Luis. Se te escucha. ¿Sí? Sí, lo único es que no se te ve, pero sí se te oye. Sí. Oye, hermano, pido disculpas, pero no oigo y me imagino que no me están oyendo. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, te copiamos. Sí se copia. Ok, hermano, entonces voy a continuar yo mientras el hermano Luis soluciona. Dile que sal y entra. Bueno, yo le voy a escribir
Ok, hermano, continúo. Vamos en el versículo, el versículo número 6. Ok. Hermano, no Dice, oigo nada. Bueno, voy a salir, voy a tratar de entrar. Ok, hermano Luis, perfecto, está bien. Dice el versículo número 6, se reunieron los israelitas, marquen donde dice israelitas con una estrella, en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Y la derramaron delante del Señor. Ayunaron. ¿Quiénes ayunaron? Los israelitas, marcamos con una estrella aquel día y dijeron, ¿quiénes dijeron? ¿Quiénes dijeron? Los israelitas. Israelitas. Y los israelitas dijeron allí, hemos, hace referencia al pueblo de Israel, pecado contra el Señor. Y Samuel, marcamos Samuel con un rectángulo, juzgó a los israelitas en Mizpa. Marcamos Israel o los israelitas con una estrella. Nos quedamos allí mismo en la página número 16, donde dice discute. Y dice la primera pregunta de la siguiente manera. ¿Cuáles fueron las 4 cosas que Samuel incluyó que hiciera Israel en el versículo número 3? Volvamos a la página anterior, a la página 15, y vamos a estudiar el versículo 3, a ver qué fue lo que Samuel les dijo al pueblo de Israel que tenían que hacer. O mejor dicho, ¿qué les instruyó Samuel que debían de hacer? Y el versículo 3 dice de la siguiente manera. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel. Si es que ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y a Astarot y dirijan su corazón al Señor y sírvanle solo a Él y Él los librará de la mano de los filisteos. Entonces, ¿qué les instruyó Samuel al pueblo de Israel que hiciera? Quitar los dioses. Ajá. Primero volverse al Señor. Primero volverse al Señor. Oye, ¿quién es ese que está así tan inteligente? El hermano de Ulajar. Tenía que ser él. Y que se vuelvan a él. Ok, que se vuelvan al Señor. ¿Qué más? Samuel dijo que quitaran los dioses. ¿Qué más? Y servir a Jehová. Que le sirvieran al Señor. Que le sirvieran al Señor. ¿Qué más? Y que le sirvan de corazón. Ajá, no, pero falta una, son 4. Y que los iba a librar de la mano de los filisteos. No, hermano. No, la otra que les hace falta es que dirijan sus corazones al Señor. Que dirijan. Sí, dirijan el corazón. Sí, porque una cosa es volverse, una cosa es dirigirse, una cosa es volverse y otra cosa es dirigirse, ¿ok? La siguiente pregunta dice de la siguiente manera. Entonces, ok, vuelvo a repetirle. Las 4 cosas que Samuel les instruyó al pueblo de Israel fue que se volvieran al Señor, que se quitasen los dioses ajenos, que se dirigieran al Señor con todo su corazón y que le sirvieran al Señor solo a Él. ¿Estamos claros? Sí. Ajá, ya, el pastor Daza levantó la mano. Díganos, familiar. Ok, el pastor Daza levantó la mano y el hermano Luis también. Pastor Daza, ¿qué nos quería decir? Bueno, hay varias cosas ahí que observar. Mire, ese término en el hebreo implica no solamente tener fe, sino arrepentirse genuinamente, porque ellos ya habían hecho estas prácticas en la antigüedad y ellos tenían un síndrome en cuanto al supuesto arrepentimiento, pero ellos eran cíclicos. Cada 30, cada 40 años volvían y hacían lo mismo.
ellos venían de una vida habitual de ser que apóstatas. Y esa diosa de la que está hablando ahí es la diosa de los pechos, esa es la diosa de la fertilidad, esa es la mujer que tenía rodeada de pecho, y esa Astarte es la misma Artemisa, es la misma mujer. Y sobre esa mujer se hacía el culto de la ecstasia. El culto de la ecstasia involucraba la droga ayahuasca, involucraba consumir licor, las sacerdotisas y los homosexuales estaban alrededor de ella, y las personas tenían que someterse para darle culto a Astarte y a Baal. Y las personas que eran garantes de este culto eran las que más se drogaban y las que comían y vomitaban, y después de comer, vomitar y drogarse, ellos tenían que vomitar, luego volvían a la segunda vuelta, y en esa segunda vuelta ellos tenían la licencia y la oportunidad de practicar sexo con la sacerdotisa o con los homosexuales. Ese culto es el que enseñó Balaán a Balaam para que se corrompieran los israelitas en el 25 de número. Es sumamente importante eso ahí. Eso no es cualquier cosa, eso no es cualquier ídolo. Era una fiesta tipo carnaval. Mujeres prácticamente andaban desnudas, y ellas fueron las sacerdotisas, y la gente, para poder ser aceptado y hacer el pacto, tenían que pasar por todas esas pruebas: droga, aguardiente, vómito y el culto de la ecstasia, caer al piso y experimentar un encuentro espiritista con el supuesto Dios. Por eso es que eso es difícil explicarlo, porque ustedes no son judíos y no conocen el evento cultural y pasamos por el pájaro. Eso es carajo, eso ahí. Amén, gracias, pastor. Sí, por eso es que vemos que Samuel les instruyó a ellos algo que tenían que hacer para poder ser librados, pues, de la ira del Señor, y no tanto de la ira, sino de lo que podía acontecerle más adelante, que es lo que vamos a venir a estudiar ahorita. Hermano Luis, cuéntame. No, hermano, nada más estaba manifestando que, bueno, ya me había podido conectar otra vez. Estoy por aquí. Y bueno, con respecto a esa pregunta número 1, sí, hay 4 verbos ahí. Importante que Dios pide: volver, quitar, dirigir y servir. Hay esos 4 verbos, algo que Dios nos pide. Y yo quiero hacer el hincapié en que las instrucciones de Dios siempre son bien puntuales, no es algo al azar, no es a la manera como uno crea, uno quiera, o como uno se imagine, o a medias, o bueno, ahí voy viendo poco a poco. No, Dios da instrucciones claras, y esas instrucciones, pues obviamente, al obedecerlo, pues agradan a Dios, pero traen una, digámoslo así, bendición o recompensa de cuando lo hacemos. Yo siempre coloco el ejemplo de Proverbios 3. Si usted lee el versículo 1, hay una instrucción de Dios, pero el versículo 2 da como una recompensa. Si lee el 3, es lo mismo, Dios pidiéndote que hagas algo, pero siempre hay una recompensa. Y aquí, cuando veamos la pregunta 2, veremos que había un resultado de obedecer eso, había un resultado. Luis, Okay, sí, con la cámara, Luis. puede. Dígame. Que coloques la cámara y que continúes con la pregunta número 2, por favor. Ok, hermano, sí, la quité por el teléfono, tiene problemas en la batería, pero voy a colocarlo un momento. ¿Se ve? Ok. Bueno, pido disculpas nuevamente. Y gracias al hermano, al pastor Daza, por la explicación. Estaba leyendo un libro del Apocalipsis, cuando en las iglesias del Apocalipsis habla que una iglesia tenía esas prácticas de los de Balaam, y daban una explicación no tan profunda, pero sí hacía mención a eso. Dice la pregunta número 2: ¿qué dijo él, hablando de Samuel? ¿Qué ocurriría si ellos obedecían? Samuel hablando de parte de Dios, obviamente. Ahí vemos
que es claro. Lo vemos en el versículo, el mismo versículo 3. Y él los librará de las manos de los filisteos. Cuando sigamos leyendo, que no quiero adelantarme, veamos que era fuerte el asedio, el ataque a los filisteos, pero ¿de qué manera Dios los libró? En la pregunta número 3 dice, ¿y cómo respondió el pueblo a las instrucciones de Samuel? Samuel les dijo, reúnan en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por ustedes. Y bueno, vemos la respuesta con el versículo 6, podemos responder la pregunta 4, la pregunta 3 y la pregunta 4. ¿Cómo respondió el pueblo a las instrucciones de Samuel? Bueno, se reunieron los israelitas en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día y dijeron, allí hemos pecado contra el Señor, y Samuel juzgó a los israelitas en Mizpa. Ok, hermano Luis. Dígame. Haz las preguntas y deja que nosotros, alguno del grupo, respondamos, porque en esta oportunidad tú estás dirigiendo la clase y tú haces la parte de profesor, ¿ok? Tú Perfecto. nos corriges, tú nos puedes corregir después si estamos desacertando alguna respuesta, ¿me entiendes? Okay. Esa es la intención. Sí, Porque, claro, tú hiciste la clase, pero la intención es de que nosotros podamos aportar. Perfecto, mi hermano. Ok. Entonces, repito, ¿cómo vieron la actitud del pueblo con respecto a la pregunta 2? ¿Qué dijo él que ocurriría si ellos obedecían? ¿Y alguno? Sí, Okay. la pregunta 2, la respuesta está en el versículo número 3 al finalizar, y es que dice que él los libraría de la mano de los filisteos si ellos obedecían a lo que Samuel al principio les instruyó, de las 4 cosas que Samuel les dijo que tenían que hacer, debían de hacer para poder ser librados. Ok. El pastor Rigoberto levantó la mano y el hermano Guedes. ¿Tienen su chance ahí? Bueno, oigamos al hermano Pérez. Okay, hermano Guedes. Guedes, ¿qué dijo? ¿Quién fue, Guedes o Pérez? Ok. A ver, no lo quede en el grupo, ¿verdad? José, bueno. Hermano José Parra. Sí, Dígame, hermano. Yo levanté la mano, bueno, pero que habla el pastor primero Rigoberto. Sí. Si puede el hermano José, que tiene la mano levantada, luego el hermano Rigoberto y luego el hermano Guedes. En ese orden. Bueno, ¿me puede hacer la pregunta de nuevo? Okay. Sí. ¿Qué dijo él que ocurriría si ellos obedecían? Bueno. Hermano Luis, hazle la pregunta 3, la tercera. Ya la segunda la respondió Samuel. Ok, no, es que me confundí aquí. Ok, ¿cómo respondió el pueblo a las instrucciones de Samuel? Bueno, el pueblo de Israel, después que vio las cuestiones que Samuel había hecho y la manera que le habló con autoridad y con valor, el pueblo de Israel no le quedó otra más que obedecer. Oyeron la voz y obedecieron al mandato de Samuel, que es la respuesta que tengo yo acá en mi guía, ¿verdad? Ellos oyeron la voz de Samuel y obedecieron, claro, porque ya Samuel les había hablado ya como
como les digo, con autoridad y con valor. Esa es mi respuesta. Usted me corregirá. Ok, sí, yo ahorita dije, aunque ahorita va a hablar el pastor Rigoberto y el hermano Douglas, hermano Guedes, yo ahorita cometí la respuesta la vemos directamente en el versículo 4, y bueno, y más adelante vemos lo que pasó, pero vamos a ver qué nos dice el hermano Rigoberto. No sé si el hermano... Pastor Rigoberto, el micrófono. Ok, digo que en este tiempo nosotros no hallamos hasta Artella Baal por ahí, no se ven, y tampoco los filisteos no hay, por aquí no, pero tú sabes que es la lucha que existe dentro de nosotros, porque todos los seres humanos, los que ya me han oído, ya saben que yo manejo muy bien lo del órbito frontal, y órbito frontal es la parte de la izquierda de la frente, y allí los seres humanos tenemos la habilidad de construir cualquier tipo de fantasía, de abstractar, de construir cosas que nadie tiene. Y entonces los evangélicos, muchos he visto yo, que el que no es místico es ascético, el que no es ascético es pragmático, el que no es pragmático es prosélito, el que no es prosélito es legalista, y el que no es legalista es antinomianista, y el que es antinomianista es moralista. Y si no, hermano, es impresionante la cantidad de situaciones que existen dentro de la congregación. Y la advertencia severa aquí es que yo no puedo tener un sustituto, ¿verdad?, de la persona de Dios. Ellos habían sacado a Dios dentro de sí y esa agua representa limpieza. Ese es como bautizarse. Por cierto, sacar agua era bien difícil ahí y era un riesgo, porque los que tenían el servicio de agua correcto eran los vagabundos, los malandros de los filisteos. Y entonces eso era muy valioso, ese tipo de bautismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Ellos sirvieron solo a Jehová, es que definitivamente en el sentir, en el anhelo, en el pensar, en la abstracción, ellos dijeron a Samuel, definitivamente hemos quedado limpios de todas estas cosas que nos empantanaron, que nos contaminaban, porque el control que tiene el politeísmo y la idolatría sobre los practicantes radica justamente en el sentir y el pensar. Y Dios no quiere ser compartido con nadie. Dice que yo no compartiré mi gloria con ninguna escultura. Y fue el problema de los israelitas. Ahora, esto no es solamente Israel. Nosotros también estamos sustituyendo a Dios ahora. Posiblemente puede ser por teléfono, posiblemente puede ser por trabajo, posiblemente puede ser por la esposa o los hijos. La prioridad no la tiene Dios. Debiera de tenerla Dios, ¿verdad? Y a veces el Señor pasa de largo, porque ni vamos a la palabra, ni vamos a la oración, ni a la lectura. Cuidado con eso. Sí, bueno, cuando el pastor comentaba eso, me acordaba de Lucas 14, del 26. Y a veces no damos cuenta, pero otro puede tener el lugar de Dios. Y bueno, no es así, el Señor es el Señor. Sí, no sé si el hermano Douglas, no sé si es Douglas Guedes, pero si tiene algo que acotar ahí. Ok, Douglas Barrio. Amén, hermano. Bueno, aquí vemos algo que lo que hizo el pueblo. El pueblo accedió a ser obedientes a Samuel. Y ellos hicieron conforme a la voluntad en este caso de Samuel, porque Samuel era el que le estaba dando la orden a ellos. Y otra cosa que vemos acá es que ellos se arrepintieron. En el versículo, en el 6 dice que ellos dice, hemos pecado. O sea, ellos reconocieron que habían fallado delante de Dios. Claro, claro, hermano sí. Douglas, hermano Douglas, no te me adelantes, te me adelantaste. Eso iba a comentar, que la respuesta, siguiéndonos por aquí, está en el versículo 4 y es bastante puntual. Quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Por luego de ahí viene lo que estaríamos hablando. Ya creo que nos adelantamos todos.
brevemente describe lo que ocurrió cuando Samuel reunió al pueblo de Israel en Mizpa. No sé si alguno tiene un comentario extra de la pregunta 4. Brevemente describe lo que ocurrió cuando Samuel reunió al pueblo de Israel en Mizpa, que bueno, ya ahorita se dio una buena explicación. Dime, Eduardo. Ok, en esta pregunta número 4 lo que vemos es que después que el pueblo decide cumplir con las 4 instrucciones que Samuel les da, los israelitas sacan, ¿verdad?, a los dioses ajenos, pero ellos de allí después sacan agua y la derraman delante del Señor, y aparte de derramar esa agua, ellos ayunan aquel día y reconocen su condición, su pecado contra el Señor, pero más allá de eso tuvieron que pagar una consecuencia, que fue que Samuel los juzgó. Oye, hermano, muy importante esa acotación ahí. Todo lo que hace la persona traen una consecuencia, es así. Yo resaltaría de ahí, bueno, ya estamos viendo todo, pero fíjese lo que le pide al Señor, aunque yo lo dijimos en la 1, las 4 cosas. Volvernos al Señor con todo nuestro corazón, quitar entre nosotros a los dioses extranjeros, dirigir nuestro corazón al Señor y servirle solo a Él. Yo resaltaría eso nuevamente, amados hermanos, para así pasar a la página 17. No, hermano Luis, queda una última pregunta. Quedan 2 preguntas. De la página 16 queda una última pregunta donde dice: discute los principios de liderazgo que Samuel demostró en este pasaje y cómo podrías ponerlos en práctica en tu rol como líder. Ok, hermano, fíjate, la mía no lo trae, ¿oíste? Sinceramente, vino mocha la página. Ah, ok, ya. Está así, por eso iba a brincar para allá. Ok, entonces voy a repetir la pregunta. El pastor Daza levantó la mano, después sería el hermano Douglas Barrio. Dice: discute los principios de liderazgo que Samuel demostró en este pasaje y cómo podrías ponerlo en práctica en tu rol como líder. Después el hermano José Parra, después el hermano Douglas Barrio. Primero el pastor Daza, el hermano Douglas, José Parra, ¿quién más por allí? ¿Más nadie? Ok, pastor, adelante. Ok, se lo rapidito para que te rinda. Fíjate que el 5 y el 6 contiene algo poderoso. Si él era el intercesor, porque él era el sumo sacerdote, ¿verdad? Él oró por ello, él fue a Dios por ello, y fue el compromiso que cuando muere Elí, él asume el liderazgo de interceder por su pueblo y hasta el final. Dice que si yo no oro por ustedes, yo estoy pecando. Dice que él intercedió por ellos para que el Señor les diera que les limpiara, ¿verdad? Para que fueran conforme a esa justificación por el sacrificio que habían hecho. Ahora, eso es lo primero que el líder tiene que hacer: interceder por el otro, asesorar al hermano, llevarlo en el ABC correspondiente, de modo que ella o él tenga que una comunión real con su Dios y quitarle todo aquello que le distrae. Ese es por allí. Luego, en la parte de Samuel activamente, él aseguró que sus pecados habían sido confesados, pero cuando lo de juzgar, eso es nada más y nada menos que dar parte en cuanto al pecado. Nosotros casi nunca vamos a esa parte por ser pasivos, reactivos, permisivos y conformistas y escapistas. Nosotros no confrontamos al pecado en la iglesia ni en la casa tampoco, porque tenemos temor, porque esto por lo otro. Pero eso es dar cuenta. Ellos rindieron cuenta de todos los pecados. ¿Cuál pecado? Le habían quitado el animal al otro, la vaca, el chivo, el terreno, le habían
tenían personas esclavizadas y pasaron los 7 años y aún todavía los tenían esclavos. A las viudas las abandonaron a los pobres, abandonaron a los migrantes. O sea, había muchas situaciones que ellos tenían, que era una pecaminosidad de continuo, y ellos no solamente se arrepintieron, no solamente se confesaron, sino que Samuel los confrontó. Definitivamente es una realidad. Usted se separó, usted lo va a hacer, usted está seguro. O sea, entonces el liderazgo nuestro, ¿verdad? No hace falta eso. La persona ve tantas cosas en el grupo, en la congregación, y pasan y pasan y pasan. Ah, sí, está bien. Bueno, yo no le voy a decir mucho. Eso es pasividad. Eso es pecado, hermano. El que calla otorga. Y este hombre, Dios le dio reconocimiento. Fíjate que este hombre, tanto como Moisés y Samuel y Job y Daniel, están registrados en el 15 de Jeremías y en el 14 de Ezequiel. Este hombre está anotado ahí como punta de lanza después del liderazgo de Moisés. Por eso yo digo, verdad que es un varón que no solamente fue profeta, no solamente fue juez, fue sacerdote y fue guerrero, porque mató al rey aquel que escapó Saúl, nada más. Hasta ahí lo dejo. Mano Douglas. Ok, algo que se ve acá, ¿no? Que Samuel primero tenía que tener un buen testimonio para poder tener un buen liderazgo. Ellos tenían que ver cómo era Samuel. Y él los confronta también acá porque los hace ver su corazón. Él dice que si ellos lo hacen de corazón, y él estaba diciendo era que se vieran su corazón para ver cómo estaban ellos para poder hacer lo que tenían que hacer. Eso es todo. Ok, vemos al hermano José también ahí con la mano levantada. Bueno, hermano, como el mérito de la teología se la dejamos al hermano Rigoberto Daza, porque eso es un varón de Dios que enseña mucho. Y bueno, yo solamente dejé 3 punticos aquí y pues 3 detalles que yo vi. Samuel habló con autoridad, lo que decía el hermano Douglas Barrio. Le dio esperanza al pueblo y actuó como juez, pues, en ese momento. Eso fue lo que yo pude, como le digo, analizar en esta parte. Eso es todo. Ok, no sé si algún otro quiere hacer algún comentario con respecto a esta página 16, para así ahora sí pasar a la 17. Creo que están correspondidas las 2 preguntas, ¿verdad, hermano Eduardo? Sí, mi hermano. Todo bien, todo bien. Ok, sí, repito, es que la guía no me las trajo. No, bueno, yo lo que puedo acotar es algo. Samuel fue un líder efectivo en todos los aspectos a lo que el Señor le encomendó al principio de su ministerio. Comenzando, pudo hacer lo que el Señor le encomendó. Desde un principio aceptó el llamado y comenzó a hacer y cumplir todas esas instrucciones. Pero aparte de eso, no se intimidó en poder juzgar al pueblo, lo que hablaba el pastor Daza, que a veces nos falta a nosotros cuando vemos tantas fallas dentro del ministerio, dentro de las iglesias, dentro de nuestros hogares, que nos cuesta, nos dificulta poder tratar este tipo de situaciones. Y es allí donde nosotros, al poder estudiar esto, vemos que sí podemos hacerlo bajo la dirección del Señor, sí podemos corregir, porque es para mejorar no solamente nuestras vidas, sino la vida de otros. Amén, amén, mi hermano Eduardo. Miren, hermanos, ahorita cuando vamos a leer la página 17 en adelante, vemos lo importante que es o lo beneficioso que es que se levante un líder temeroso de Dios con valentía. Aquí sabemos que no hablamos de protagonismo, no queremos hablar de eso. Sin embargo, podemos ver a lo largo de la historia que Dios ha levantado hombres que se han esforzado, que han sido valientes y que han bendecido. Tenemos muchos ejemplos. Noé, imagínense, Noé y ahí en adelante, muchos.
pero que es importante que usted y que yo como varones nos podamos levantar de verdad y obedecer al Señor en lo que Él nos mande, guiar al pueblo en quien Dios nos ha colocado para liderar y que realmente pues va a ser de bendición. Voy a tratar de colocar la cámara aquí, lo que pasa es que el teléfono se está descargando de verdad. Dale, tranquilo, Luis, no te preocupes. Ok, vamos a ver acá. Seguimos con la página 17, ok, y dice primero de Samuel, capítulo 7, del 7 al 11. Pide al grupo que haga lo siguiente. Vamos a marcar con una estrella cualquier referencia a Israel, incluyendo los sinónimos y pronombres. Dibujamos un rectángulo alrededor de cada referencia a Samuel, incluyendo los pronombres, y dibujamos con un triángulo sobre cada referencia al Señor, incluyendo los pronombres. ¿Ok? Voy a estar leyendo por acá. Me ayudan todos los hermanos. Aquí dice: cuando los filisteos oyeron que los israelitas, ahí marcamos con una estrella, se habían reunido, ellos, los israelitas, se habían reunido en Mizpa, los principales de los filisteos subieron contra Israel. Okay, marcamos con una estrella contra Israel. Cuando oyeron esto los israelitas, marcamos con una estrella ahí también, tuvieron temor de los filisteos. ¿Quiénes tuvieron temor? Los israelitas. Los israelitas, ¿ok? Ahí marcamos con una estrella. Entonces, los israelitas, marcamos con una estrella, dijeron a Samuel, marcamos ahí con un rectángulo a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios. Ahí vemos que está haciendo referencia directa, bueno, ahí lo dice, al Señor. Marcamos con un triángulo cuando hablamos del Señor y de nuestro Dios. Nuestro es de los israelitas, por nosotros. Ahí tenemos que marcar tanto el Señor, ¿verdad? El triángulo, como por nosotros. ¿Por nosotros quiénes? Los israelitas. Hay que marcarlo con una estrella. Para que Él, cuando ahí dice Él, está hablando de Dios, nos libre. Cuando dice nos, está hablando de los israelitas, de la mano de los filisteos. ¿Voy bien, hermano Eduardo? Sí, siervo, dale. Ok, proseguimos. Tomó Samuel, y marcamos con un rectángulo a Samuel, un cordero de leche, y lo ofreció como completo holocausto. Lo ofreció. ¿Quién lo ofreció? Samuel. Recuerden que Samuel es con un rectángulo, ¿verdad? Completo holocausto al Señor. El Señor marcamos con un triángulo. Y clamó Samuel al Señor. Y marcamos Samuel y marcamos al Señor. Samuel con el rectángulo y el Señor con el triángulo. Por Israel, marcamos Israel. Y el Señor le respondió. ¿Ok? Ahí estamos en el versículo 9. Vamos al versículo 10 y 11. Dice que está en la página 18, si no tienen la Biblia a la mano. Mientras Samuel, marcamos Samuel, estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Ahí marcamos la estrella con Israel. Pero el Señor, marcamos Señor con un triángulo, tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió. ¿Quién los confundió? El Señor. Y fueron derrotados delante de Israel. Marcamos confundió, triángulo, hablando de que Dios lo confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Marcamos Israel con una estrella. Seguimos aquí
Saliendo de Mizpa, los hombres de Israel, marcamos una estrella con Israel, persiguieron a los filisteos, los persiguieron los israelitas, hiriéndolos hasta más allá de Bet-Car. ¿Okay? Aquí hay una aclaración. Dice la frase clamar al Señor se usa aquí como un sinónimo de orar, y hay una pequeña parte para discutir. Dice en Mizpa, el monte de la humillación y consagración de los señores de los filisteos subieron contra los israelitas. ¿Cómo respondieron los hijos de Israel y qué pidieron a Samuel que hiciera? Que puede levantar su mano y nombrar qué notó con respecto a esta lectura. ¿Alguno va a opinar algo? Levanta su mano. ¿Cómo respondieron los hijos de Israel y qué pidieron a Samuel que hiciera? El hermano Eduardo y el hermano Roberto. Oye, ¿quién levantó? Creo que el pastor Daza levantó la mano primero. Ah, bueno, pero ya que estás hablando, hermano, si quieres, comentas tú y luego el pastor Daza. Ok, con respecto a la pregunta de la página 17, el discute dice, en Mizpa, el monte de la humillación y consagración de Israel, los señores de los filisteos subieron contra los israelitas. Y la pregunta es, ¿cómo respondieron los hijos de Israel? ¿Y qué pidieron a Samuel que hiciera? Esa pregunta que nos hace allí, encontramos la respuesta en el versículo número 7. Y es de que ellos tuvieron temor de los filisteos, fue lo primero que los israelitas hicieron. Y la otra parte es que le clamaron a Samuel para que pudiera orar al Señor nuestro Dios. Eso lo encontramos en el versículo número 8. Ok, mi hermano Eduardo. Pastor Daza, por favor. Ok, fíjense que había quedado en el marco histórico de esos años atrás que los filisteos invadieron y se llevaron todo. Ellos tenían el temor de que sus padres habían perdido, parte de ellos pues, estaban adultos seguramente ya viejos, pero ellos tenían ese temor angustiante de que esta gente aquel día, ¿cómo fue que los mataron? Se llevaron todo, mataron al liderazgo, al sacerdote, los hijos, todo. Entonces, este temor es el que priva la fe. El temor lleva a la incredulidad. Y ellos le dijeron a Samuel, ayúdanos. Es como cuando aquel hombre le dice al Señor Jesús, no tengo mucha fe, pero ayúdame en mi incredulidad. Ellos dicen, Samuel, ayúdanos a que nosotros podamos tener la confianza, pero tenemos tanto temor, porque es que esa gente vinieron como avispa y se llevaron todo. ¿Verdad? Y entonces, vea, los filisteos se han convertido en una amenaza. Ahora, yo quiero hacerle una advertencia aquí, hablando de los filisteos. Mire, los filisteos, como los anaseos, como los amalecitas, como cualquiera de estos enemigos que ustedes van a leer en las narrativas de estos libros, el Antiguo Testamento en especial, eso son situaciones de línea de pecado. Un filisteo representa mi pecado. Yo debo matar al filisteo del todo. Yo no puedo dejar ningún filisteo, como yo no puedo dejar vivo ningún amalecita. ¿Qué pasó con Israel? No mató a estos enemigos, que en metáfora o ilustrativamente es mi pecado. Cuando yo dejo suelto mi pecado, mira cómo se multiplica. Cada vez que vean estos nombres, ¿verdad? Tiene que ver con esa situación mía que yo no he podido con ese enemigo. Está corriendo por ahí libre. ¿Y qué pasa? Que él no anda solo, se busca otras líneas más de seducción, de adicción, de corruptela, y ahí caigo yo preso. El hazme reír del pecado, imagínate tú eso. El estropajo del mundo, ¿y qué más? La marioneta del diablo. Ellos no me van a dejar. Cuando yo elimine a este filisteo, mi vida será diferente. Y fíjense que en el 8 hay esta respuesta, eso de que yo oraré, eso que decía muy, muy puntual, nuestro Dios, ya se han despojado de Astarte y de toda esta cosa. Ahora, que nos guarde de la mano de los filisteos, porque solamente, ¿verdad? Dios tiene poder
en contra del pecado, en contra de Satanás y en contra de los eventos filosóficos del mundo. Dios solamente es el que puede guardarnos de manera íntegra. Y Samuel es un tipo, ¿verdad?, del Señor Jesús, porque no solamente es el que liberta, no solamente es el que, sino que también el que ejecuta en contra de los enemigos toda esta liberación que hemos necesitado nosotros. Aquí lo dejo. Ok, mis amados hermanos, si algún otro quiere comentar algo con respecto a estos versículos que leímos desde el 7 en adelante, ¿verdad? Hasta el 11, pero con respecto a la pregunta, pues. Si no, pasamos a la página 18. Siguiente. ¿Seguimos? Sí, todo claro. Ok, aquí en la página 18 iniciamos con una aclaratoria. Dice que en Levítico 1, del capítulo 1 al 7, describe en detalle los varios tipos de ofrendas por sacrificios requeridas en la ley de Moisés. La frase holocausto completo indicaba un sacrificio en particular que representaba la total dedicación de la persona quien lo ofrecía al Señor. Ok, fíjese que aquí hay unas preguntas, ¿verdad? Aquí hay unas preguntas con respecto a lo que leímos, y dice el versículo 10, vemos la frase, pero el Señor. En las escrituras, esta frase algunas veces usa como indicación de que Dios está a punto de hacer algo sorprendente. ¿Qué hizo Dios en esta ocasión y qué ocurrió como resultado? Ahí vemos en el versículo 10 la manera milagrosa de lo que hizo el Señor. Me gustaría que pudieran dar su aporte, amados varones. Pueden levantar la mano. Ok, hermano Douglas. Ok, aquí podemos ver que el Señor se hace notar, se hace sentir con el estruendo para que lo escucharan, que supieran que Él estaba ahí con ellos. Ok. ¿Y qué hizo? ¿Qué ven ahí la manera en cómo Él se glorificó el Señor? Dese en cuenta que Samuel, el pastor Rigoberto ya levantó la mano. Dese en cuenta que Samuel, él da una instrucción, como dije ahorita, vuélvanse, quiten, diríjanse, sirvan solo al Señor. Hubo lo que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Pero vemos que el Señor, luego que ocurre esto, ellos van a Samuel. Me gusta la versión, yo tengo aquí la versión textual y dice, no ceses de clamar por nosotros, dice el 8. Y bueno, Samuel hace esto, clama, y el Señor se glorifica, hermano Rigoberto, pastor. Bueno, tocaste el tema de Levítico porque tiene que ver con el 9 y el 10. Cuando habla del holocausto, este tipo de holocausto, que a nosotros no es conocido, porque ya le dije, no somos judíos, no somos de allá. Este holocausto era, fíjate, era el cordero mascota. Era un cordero que tenía especialmente, ¿verdad?, para esto, pero ese cordero de leche 9, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Este cordero mascota, ¿por qué mascota? Porque era que la familia quería, ellos lo habían adquirido, lo habían comprado, lo habían buscado, y este era el cordero para el servicio de la Pascua, de este cordero, ¿verdad? Y ahora ellos lo tenían y se lo buscaron a Samuel, y este es el cordero mascota. ¿Qué significa eso? Cuánto amo a mi cordero. Eso tiene que ver con Jesucristo y el seno del Padre. Cuánto amó el Padre al Hijo. El Padre dio al Hijo como el cordero. Aquí hay un tipo de Jesús, ¿verdad? En cuanto al sacrificio, el Padre dio
al Hijo como Cordero. Y este es el Cordero, nada más y nada menos el Hijo del Señor del Padre. Por eso tú tienes tanto valor, porque cuando tú como consultabas al Levítico, que hablaba de la ley del sacrificio, pasabas al 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, ¿cuál holocausto? El que más querían, el más preciado, el de más valor, el que, oye, era acepto, era querido, era buscado por Dios para el día de la Pascua, pero ellos no lo hicieron en la Pascua, lo hicieron ahí. O sea, no les importó cuánto tenían que volver a comprar otro cordero para el cordero mascota para la fiesta de la Pascua. Los filisteos llegaron justamente cuando estaban todos haciendo el culto, alabando, adorando, exaltando, y en ese momento todos estaban indefensos. Ellos no tenían armamento, ellos no tenían nada, porque los filisteos tenían todas las herramientas, las armas las tenían ellos. Ellos solamente tenían las manos para alabar y presentarse delante de Dios. Y ahora resulta que todos estaban alrededor del cordero. ¿Sabe lo que significa exactamente alrededor del Cordero? ¿Qué hizo el Cordero cuando se presentó? Cuando lean el 3, 14 y 15 de Colosenses, perdón, el 2, 14 y 15, ahí lo van a descubrir. En el 2, 14 y 15, vean lo que pasó con el Cordero en cuanto a toda la potestad de todos los enemigos. Mira esto. Esto es justamente el día de la cruz, donde el Señor como Cordero no solamente los espantó, los venció definitivamente. ¿A quién? A todos nuestros enemigos. Y ese es un acto supranatural. El hecho de que Dios no respondió con bala, respondió con una ráfaga de tormentas y de granizo. ¿Qué más no hizo? Y la gente definitivamente se atemorizó. Y así es que Dios gana las batallas, definitivamente, una sola vez y para siempre. Sí. Mano Douglas, ¿ibas a hablar? Mano Samuel. Ok, acá tengo la traducción del lenguaje actual y me dice que cuando los filisteos iban a atacar al pueblo de Israel, Samuel estaba clamando y estaba haciendo ese sacrificio. Por eso es que en el momento que ellos van a ser atacados, que es lo que nos dice el Señor, si nosotros nos mantenemos en una constante comunión con Dios, nosotros podemos ser librados de todas las cosas malas que nos pueden venir, porque tenemos una conexión directa con Dios. Ok, hermano, mire, pero aquí en el versículo 10, ahí hay una forma particular de que hizo el Señor, que aunque todos lo hemos leído, creo que no se ha dicho directamente qué hizo el Señor, o sea, cómo lo vencieron. Es que ellos no lo vencieron, ellos con el estruendo que hizo, ellos quedaron atónitos. Pero es como el Señor los confundió a ellos. El Señor los confundió. Sí, esa es la frase. Ellos fueron confundidos. Ellos fueron confundidos y por eso fueron derrotados delante de Israel. Y bueno, inclusive fueron perseguidos y bastantemente pues amedrentados, vamos a decirlo así, pero fue algo milagroso. El hermano José levantó la mano, el hermano dice aquí Yoleanis Nevada. Hermano José. Soy Niker. Ok. El hermano Samuel también levantó la mano. Hermano, bueno. Eso fue como algo como le pasó a Pablo. Sabe que Pablo fue tumbado del caballo y fue confundido. Así también fue los filisteos fueron con ese estruendo que hubo, imagínense. Uno se asusta con un trueno, imagínense ellos, el estruendo que Dios hizo, lo dejó atónito. Okay. El hermano José y el hermano Samuel y el hermano Douglas, en ese orden. Bueno, ¿me oyen? Sí, hermano, díganos. Ok, mira, bueno, esa parte que era que insistía tanto acá el hermano Luis, cuando el Señor hace ese estruendo, el pueblo, o sea, los filisteos que venían a atacar al pueblo de Israel se confundieron, lógicamente, porque cuando el Señor se glorificó allí con su poder, ellos quedaron confundidos.
Y bueno, esa era la acotación que yo quería hacer, que era la parte que no se estaba aclarando con la explicación que nos dio el pastor acá, Rigoberto, hermano Douglas, todo, o sea, que estaba faltando en esa parte. Pues. Yo ya lo había entendido, pero estaba dejando que escuchar. Yo quería escuchar más y aprender más. Eso es todo. Hermano, también está antes, está la pregunta, ¿qué hizo Samuel? ¿Qué aprendes acerca del liderazgo en base a su ejemplo? Se hace referencia a lo que dijo el pastor Rigoberto, al holocausto, a la ofrenda de holocausto completo que hizo Samuel al Señor, ese sacrificio que hizo el Señor para que el pueblo de Israel pudiera triunfar, ¿no? Y dice, ¿y qué aprende acerca del liderazgo en base a su ejemplo? Y yo creo que se aprende que tenemos que poner, a pesar de las dificultades, poner todas nuestras cargas, toda nuestra fuerza, toda nuestra voluntad, todo lo que no podamos hacer nosotros delante del Señor, y ofrecer adoración, ofrecer ofrendas, ofrecer al Señor que pueda hacer su voluntad y dirija toda situación que pueda estar pasando. O sea, respecto a la pregunta anterior, después de la aclaración, que no se dijo. Ok, hermano Samuel, muchas gracias. Y al final ya todos lo dijeron, pues que es el estruendo y cuál fue que hizo el Señor, los confundió a los filisteos y fueron derrotados. Ese fue el resultado. Amén. ¿Y el Douglas iba a contar algo? El micrófono, hermano Douglas. Tiene apagado el micrófono. Que nos acordemos que la palabra confundir es sacar de orden, sacar de lo normal a una persona, y en aquellos entonces ellos gritaban, ellos hacían mucha bulla para hacerte sentir más. Con el estruendo ellos quedaron atónitos, ellos quedaron neutralizados, porque el miedo paraliza. Por eso es que fueron vencidos en ese momento. Ok, mis amados. Bueno, aquí creo que todos hemos ya opinado, ¿verdad? Con respecto a esta página 18, estas preguntas que están aquí. Sin embargo, aquí hay una, nos manda a ver lo siguiente, la guía. Cuando los filisteos supieron de la asamblea, ellos atacaron a Israel en Mizpa, pero el Señor los derrotó con una poderosa demostración de su poder. En conmemoración de su gran triunfo, Samuel erigió un monumento que llamó Ebenezer, que literalmente significa la piedra de la ayuda de Dios, entendiendo siempre eso, que es el Señor a través de sus hijos, el Señor a través de bueno, lo que Él permita, lo que Él disponga, viendo la respuesta de sus hijos, buscándolo a Él, bueno, en este caso por miedo, pero viendo también la respuesta de Samuel. Ahí, como dijo Samuel, va acá la redundancia, buscando al Señor, adorándolo y estando ahí en la presencia de Él. Ok, seguimos entonces con la página 19. Chévere. Sí, la página 19 creo que le corresponde al hermano José Parra, si mal no me equivoco. No, la mía era del 15 al 19. Ahora no sé si incluye. Yo te pregunté, ¿incluye la 19? Y me dijiste que sí, o fue lo que entendí. Ah, ok, perfecto. Ok. Le tomo, corríjame. No ¿sí? Sí, sí. Me tocaba. Sí, el hermano José da la 20 y la 21. Ok, prosigo con la 19 entonces. Sí, sí. Que es el comentario que les estaba haciendo al principio, al iniciar con esta parte
de lo importante que es que un hombre se decida, pues, obviamente movido por Dios, pero a serle fiel y a servir a Dios de todo corazón, como lo hizo Samuel, osado y valiente. Y dice ya en la página 19, vamos a estar leyendo 1 Samuel 7 del 12 al 14 y vamos a dibujar rectángulo alrededor de cada referencia a Samuel y subrayar cada referencia a los filisteos, incluyendo sus pronombres. Y esta parte, bueno, es bien importante porque, bueno, es la palabra, pero nos ayuda a identificar. A veces, cuando leemos, no identificamos a quién se está refiriendo, y por eso creo que es la intencionalidad de que destaquemos cuándo es Dios, cuándo es Samuel, cuándo es el pueblo, porque si no podemos hasta confundirnos. ¿Okay? Leo por acá. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, piedra de ayuda. Ok, disculpe. Entonces Samuel, aquí con un rectángulo, Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, piedra de ayuda, y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces los filisteos, y remarcamos los filisteos, los subrayamos, fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. ¿Quiénes fueron sometidos? Los filisteos. ¿Quiénes no volvieron más dentro de los límites de Israel? Los filisteos. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Remarcamos ahí filisteo y remarcamos ahí Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel, remarcamos ahí los filisteos, fueron restituidas a Israel desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y los amorreos. Decía lo que decía, puesto que fíjese que Dios mismo inspira a través del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice este libro? Lo destaca. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días del Samuel. O sea, la mano de Dios estuvo en contra de los enemigos del pueblo por causa de un hombre, pues, o en el tiempo en que este hombre estuvo ahí valientemente, íntegramente, esforzadamente frente al pueblo. Creo que es importante destacar eso. Entendemos que es Dios, pero Dios aquí hace esta honra, digámoslo así, a Samuel, dando a entender que él estuvo ahí todo lo dio esa paz en todos los días de Samuel. El pastor Rigoberto ha levantado la mano, pastor. Bien, hermano. Yo pienso que como ya el capítulo está cerrando, ya la organización del Espíritu aquí inspiracionalmente ya está demandando algo. Nosotros como padres o como hermanos mayores o como maestros o como ministros o como esposos o como pastores, hay una gran situación en nosotros. Fíjense que Dios usaba a Samuel era porque en él había algo específico. Él era un hombre irreprensible. Él era un hombre irreprensible, o decir intachable. Era un hombre que mantenía su integridad. Y ahorita, en este momento, ese es lo que está en extinción en los liderazgos, bien sea en el hogar, bien sea en el trabajo, bien sea en la iglesia o en la calle, en la sociedad. Entonces, el cristiano ha perdido, ¿verdad?, este toque extraordinario de ser diferente, ser distinto, ágil, separado para Dios. Se consagra, o en este caso los israelitas, kadosh, ¿verdad?
Entonces, yo le decía a la gente hace poco que Dios en su esencia es sagrado y Dios en su existencia es separado. Nosotros no podemos ser sagrados porque el pecado está en nosotros, pero en cuanto a la existencia, podemos ser separados. Y es la diferencia de Samuel versus Elí y sus hijos. Vea que le dije al principio que Samuel no venía de un ABC correspondiente del linaje de ser levita, y mucho menos del sumo sacerdote. Él venía de los efraimitas. Por cierto, que este es un toque extraordinario del movimiento que Dios hizo con la tribu de Judá y Jesucristo, porque el Señor Jesús viene de la tribu de Judá, no viene de la tribu de Leví, y se constituye en el sumo sacerdote. Aquí hay un tipo de Jesús, que este hombre, sin ser de la tribu de Leví, se constituye en el sumo sacerdote siendo efraimita. Entonces, la santificación personal, práctica, progresiva, proactiva, preventiva en nosotros es lo que Dios está demandando para que cuando vayamos a la vía de ministrar, de servir, de cantar o de aconsejar o discipular o predicar, nuestras palabras no caigan a tierra. No es por nosotros, pero es que Dios va a usar a quién, a un vaso útil. En 2 Timoteo, ustedes lo están estudiando, capítulo 2, a partir del verso 19, dice que el fundamento de Dios es este, ¿cuál? Él sabe el sello de Dios. Y pone de ejemplo una parábola. Él coloca vasos sucios, vasos viles y vasos honrosos. Dice que el que se limpia de estas cosas será un vaso útil para Dios. ¿Quién era Samuel? Un vaso útil. ¿Quién fue Elí, Ognis y Fines? Un vaso contaminado, y Dios tuvo que destruirlo y matarlo para que se acabe el estorbo y el pueblo comenzara a crecer. Y por eso es que a quien se ministra, la esposa, los hijos, la familia, los amigos, la iglesia o las redes congregantes van a ser favorecidos porque tienen a alguien útil en cuanto a que es irreprensible. Eso es lo que les quería decir. Ok, hermano. Sí, por ello, bueno, hay muchos dichos por ahí, pero son dichos del mundo, no deberían. Tristemente la iglesia agarra dichos del mundo, qué sé yo, nuestra humanidad, pero por ahí dice una sola golondrina no hace verano, pero no, hermano, vemos en la Biblia que un solo hombre consagrado, decidido, delante del Señor, como decía el pastor, irreprensible, realmente, bueno. Y hacemos la comparación porque estamos nosotros. Ahorita creo que hay 10 personas aquí. No sé cuántos habrá. Tampoco quiere decir que los que no están, no estoy diciendo eso, pero que siempre el grupo que, digamos, quiere hacer las cosas diferente de acuerdo a lo que Dios indica, es poco. Es poco, pero eso no tiene que desanimarnos. Aquí hay unas preguntas. Y bueno, me gustaría la opinión de cada uno de ustedes con respecto a estas preguntas. Dice, discute. ¿A quién atribuyó Samuel la derrota de los filisteos? Esta pregunta es importante, parece sencilla, pero es bien importante. Si quiere opinar, que levante su mano, por favor. Al Señor. Amén, hermano Samuel, al Señor. ¿Y cómo sabemos que se le atribuyó al Señor? Lo habla en el versículo 12. Cuando tomó la piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, él levanta esta ofrenda, este altar al Señor, y en conmemoración al triunfo que habían obtenido, y le da un nombre, y es Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Claro que sí, remata diciendo eso, ¿verdad? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pastor. Ahora, fíjese que esa piedra no es por accidente. Eso tiene un toque en cuanto al ámbito profético para aquel entonces y escatológico de lo que venía. Ya Moisés había dicho que Jesucristo era la roca eterna de los siglos. Y esta piedra la vas a conseguir en Daniel 2, en Daniel 4, la vas a conseguir en Ezequiel, la vas a conseguir en los Salmos, la vas a conseguir. Y esta piedra representa
la mano eterna. Jesucristo es la roca de los siglos, y justamente esta roca que vendría y se establecería, y sobre esta roca que dijo Mateo 16, edificaré mi iglesia. Fíjate esto, hermano. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová en cuanto que vencimos los enemigos ahora. Ahora, en la posteridad, los enemigos van a seguir siendo derrotados por la presencia de la roca. Cuando lee 1 Corintios 10, 4 y 5, dice que la roca, que la que hirió Moisés, era Jesucristo, que lo seguía durante todo el desierto, era un tipo. Entonces, esta roca apunta al gobierno eterno o a los fundamentos eternos que Dios ha tenido con su pueblo, para aquel entonces Israel, y ahora lo hace con la iglesia. Ok, hermano, la pregunta siguiente. Sí, exactamente. Ahí estaríamos viendo el simbolismo detrás de ello de la siguiente pregunta, pero el hermano Douglas tiene ahí una intervención. Díganos, hermano Douglas. Bueno, que aquí vemos que el primero que golpeó a Cristo fue Moisés, cuando golpeó la roca. Y de ahí a donde viene, que dice el pastor Daza, sigue viniendo esa piedra en demostración de que es nuestro Señor Jesucristo. Todo. Pastor Daza, igualito simboliza cuando habla de la piedra a Pedro. No, lo que pasa es que Petra es una cosa y Petro es otra. Petro es una piedra chiquita y Petra es la roca grande, y sobre Petra está Petro. Porque Pedro en su primera carta, capítulo 2, 4 al 11, dice que nosotros como piedras vivas estamos fundamentados en la roca eterna que es Jesucristo. Buena aclaratoria, pastor. Sí, papá. Sí, de hecho de ahí se creó, digámoslo así, la falsa enseñanza de que está diciendo sobre Pedro edificaré la iglesia, pero no es sobre Pedro, es sobre la piedra que es Cristo. Pero bueno, las versiones que no tienen, digamos, comentarios, se lee así corrido y dice, viste, ahí está diciendo que es Pedro. Pero bueno, la aclaratoria del hermano. Creo que ya te respondí a la pregunta número 2, ¿verdad? Si alguno quiere comentar algo de la pregunta número 2, ¿por qué Samuel hizo lo que le hizo y cuál era el simbolismo detrás de ello? Yo creo que lo hizo para glorificar al Señor, ¿no? Esa sería la pregunta, la respuesta, la primera parte. ¿Por qué Samuel hizo lo que hizo? Para glorificar al Señor. Sí. Ok, hermano José. Bueno, yo tengo por acá, Pedro, piedra de ayuda y lo hizo por agradecimiento a Dios. Ok. Es mi respuesta. ¿Algún otro tiene una opinión con respecto a eso? Sí, Samuel hace esto por obediencia, porque él necesitaba cumplir con lo que el compromiso que él había obtenido con el Señor. Recordemos de dónde viene Samuel. Desde muy joven tuvo que enfrentar o confrontar a Elí, quien era el mentor de él. Y él tenía que seguir cumpliendo con ese rol de liderazgo, y para poder seguir cumpliendo tenía que seguir obedeciendo al Señor, para que el nombre del Señor sea glorificado, y hace la representatividad allí de lo que el pastor Rigoberto habla, y lo que el hermano Douglas expresó, el hermano Samuel, esa representación de Jesucristo, ¿El hermano Douglas estaba comentando algo o hermano Douglas? El micrófono, hermano Douglas. Ok, no, pero que aquí cuando Samuel hace esto,
cuando glorifica a Dios en esta parte, por supuesto que le estaba dando la gloria a él, a Dios, pero también estaba dando un ejemplo que tenía que ser ellos en adelante. Ok, hermano, sí, entendemos eso, que Samuel sabía, entendía y le demostraba esto a los demás, quién era quién debía, quién merecía toda la gloria, ya que, bueno, primero lo dice la palabra, quién fue el que los confundió, y segundo, porque es así, es el Señor. Ok, hermano, aquí hay una pregunta. Dime, Eduardo. Sí, vemos que ellos vienen de desechar, de quitar, de arrojar los dioses a quienes ellos rendían culto. ¿Ok? Y Samuel les da una demostración de a quién deben ellos rendir culto, de a quién deben ellos rendir holocausto, y a quién deben ellos de servir, a quién deben ellos de glorificar. Y es la simplicidad de la obediencia. Eso era todo, hermano. Sí, bueno, es que aquí podemos entender que Samuel vivía, como ya se ha mencionado varias veces, de acuerdo a lo que él estaba pidiendo al pueblo. O sea, él servía a Dios de todo su corazón. Él lo seguía, su Dios era bueno, era el único para él. Y él motivaba al pueblo a que hicieran lo mismo. Aquí hay una pregunta: ¿qué aprendiste acerca de los filisteos en este pasaje? Creo que tiene que ver con respecto, pues, a lo que estamos leyendo en 1 Samuel 7, del 12 al 14. Hermano Douglas. Ok, aquí vemos que por lo menos los filisteos entendieron el poder que tenía Dios y ellos respetaron los límites. Ellos no volvieron a eso porque de verdad lo que les había pasado fue para ellos aceptar el poderío de Dios. Ok, hermano Eduardo, tiene la mano levantada, hermano Eduardo. Ok, hermano, vemos algo acá muy importante en la pregunta. Dice, ¿qué aprendiste acerca de los filisteos en este pasaje? Lo que vemos y aprendemos es de que ellos fueron sometidos, ellos no volvieron a estar más dentro de los límites de Israel. Y algo más importante es de que la mano del Señor estuvo en contra de ellos. Ahora, ¿qué aprendemos para nuestras vidas? Si nosotros desobedecemos a Dios, si nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, puede ocurrir lo que el pastor dice. El pastor Daza explicaba de que cuando veamos esta palabra de filisteo hace referencia a pecado. Si yo no mato mi pecado, el pecado va a parir y va a traer consecuencias, y de pronto ese pecado pare un morocho o un trillizo. Entonces, voy a verme aislado, voy a verme fuera de los planes de lo que Dios quiere hacer para con mi vida. Me voy a ver aislado, voy a ver que la mano de Dios va a estar no para bendecir mi vida si yo no destruyo o aparto mi pecado. Puedo ver de que la gloria de Dios, la misericordia, la bondad y la mansedumbre ya no va a estar de mi lado. Entonces, va a ser algo perjudicial para mi vida. Entonces, esto nos ayuda a reflexionar si nosotros queremos ir en contra de la voluntad de Dios. Debemos devolvernos y más bien decir, Señor, aquí estoy, quiero caminar contigo porque quiero que tú me bendigas. Eso era mi acotación.